Buenas tardes. Finalizando nuestro servicio social de la universidad con relación a las diversas entrevistas relacionadas con la historia del deporte, queremos dejar para el final, después de ver este mundo tan amplio de lo que es el deporte y cómo se desarrolló el deporte, quería dejar unas palabras relacionadas con la historia del deporte. ¿Por qué surge el deporte a nivel mundial? ¿Qué es lo que lo atrajo? La palabra deporte viene del griego deporto, o sea, distracción o juego. Ese es el concepto básico con lo que los griegos empezaron a hacerlo. ¿Desde cuándo el hombre compite? Porque el deporte es una competición, como estamos claros. El hombre primitivo realizaba sus actividades físicas para sobrevivir. Él corría, nadaba, cazaba y empezó a ver de entre las tribus o los miembros de las tribus con relación a las cacerías quién tomaba las mejores presas. Entonces, eso te daba un reconocimiento social dependiendo del tamaño de la presa y que llegó en un momento que en algunos estudios que hubo, hombre, quizás la palabra no sea el torneo de cazas entre tribus, pero sí se veía, ya no solo era de las mismas tribus solas, sino cuando empezaron algunas conexiones entre otras, se hacía ese nivel que tenía una expresión netamente espiritual y el reconocimiento social. Si bien posteriormente cuando vienen las religiones van dedicadas a los dioses, los mayas tenían un deporte muy famoso llamado el balón maya, la lucha, el levantamiento de pesas, la natación, la jabalina, los persas el salto largo y alto, los chinos la gimnasia, los egipcios la pesca, los espartanos los deportes de contacto. De una manera primitiva, obviamente, no con las organizaciones, de una forma que creaba, ¿no?, los inicios de lo que posteriormente sería esa actividad. Pero los griegos son los primeros en que le dan un sentido de salud y de competitividad al deporte. Aquí tenemos una obra relacionada con las Olimpiadas, en el cual quiero leerles un párrafo que decía lo siguiente: durante apenas unos pocos días, en los cálidos meses de verano, una pequeña colina situada a orillas del río Alfeo, en la península del Peloponeso, se convertía en el centro del universo para cualquier griego. No había nada más importante de lo que ocurría cada 4 años en aquel santuario de Olimpia, consagrado al culto de Zeus, el lugar hasta el que se desplazaban los mejores atletas helenos con el único objetivo lograr el cótinos. ¿Qué era el cótinos? La corona de olivo procedente del sagrado bosque de Altis, que lo acreditaría como campeones de unos Juegos Olímpicos. O sea, los griegos le dan un sentido religioso a su competición. Crean las Olimpiadas en el año 776 a.C., que duraban 6 días y se celebraban cada 4 años. El esplendor de estas Olimpiadas hacen, aparte del gran guerrero, del soldado, como un héroe nacional, empiezan los primeros héroes no militares, sino deportistas en la antigua Grecia. Eran el que ganaba esas Olimpiadas o esas competiciones, pues era un hombre respetado, venerado, porque recibía los olivos de Zeus. Ellos son los primeros que le dan esto, que se celebra hasta el año 394 a.C., cuando los romanos dominan Grecia y los eliminan. Ellos tenían combates, carreras hípicas, carreras atléticas, el salto largo, el salto alto,
lanzamiento de disco y jabalina. ¿Hasta dónde llega el atletismo en el mundo que le empiezan los griegos? Los romanos cambian la esencia del deporte. Para los romanos era el circo para el pueblo. Los romanos crean los duelos de los gladiadores a muerte y ya era algo más sanguinario. Pero ellos las eliminan, hacen los torneos de sus luchas de gladiadores a muerte sangrientos. Pero hay un mérito que podemos darle a los romanos: crean las instalaciones deportivas masivas, comenzando con el Coliseo de Roma, que eran las grandes. En la Edad Media desaparece el deporte desde todo punto de vista. Solamente quedan los duelos entre caballeros, alguna forma primitiva del tenis, como alguna competición meramente social. Ya en el Renacimiento, no tanto por la parte deportiva, sino por la parte médica y los descubrimientos de la medicina que se van dando en el Renacimiento, se encuentra una relación entre el ejercicio y la salud. Y entonces se crea la medicina deportiva, entre comillas, que va con la bandera o con el anuncio de que el que hace deportes tiene mejor salud, el que hace un ejercicio físico. Así se aplica la medicina, que en ese entonces comenzaba, a la parte deportiva. Hombre, en la edad moderna ya comienza el desarrollo científico, el surgimiento de la medicina, ya pues el deporte que empieza a ser, ojo, y esto es importante decirlo, el deporte llega a ser una actividad meramente social de las clases altas. El pueblo no practicaba deportes porque no tenía la oportunidad para poderlo hacer. Entonces, cuando surgen a finales del siglo XIX las primeras competiciones deportivas, incluyendo con reglas, solo eran para una clase alta. Tanto el fútbol como el tenis, como inclusive el béisbol, empezaron a jugarse entre otro nivel de personas, pero ya empieza lo que llamamos el deporte regulado, con reglas, con árbitros, con una serie de cosas que son como las conocemos hasta el mundo actual. Surge el baloncesto, el balonmano, el voleibol, el ciclismo, la esgrima, la hípica, el béisbol, el boxeo, y todo esto se concreta con las Olimpiadas modernas que comienzan en 1899 con esas Olimpiadas en Grecia, que son lo que llamamos actualmente las Olimpiadas modernas. Y entonces empieza a haber ya un deporte formal. Si bien es a nivel amateur, como solemos decir, ya empieza esto. Ya para el siglo XX, en especial en las grandes potencias como los Estados Unidos, como Inglaterra, se formaliza el deporte de otra manera. A finales del siglo XIX, ya el fútbol, ya había ligas, ya empezaron a crearse. Los ingleses que van saliendo de Inglaterra empiezan a llevarlo a muchos países en que se forman los clubes. Por ejemplo, en Argentina el fútbol lo empiezan a practicar los obreros, la clase trabajadora. En Inglaterra lo jugaban los clubes privados de caballeros, ¿no? Hay algunas series de Netflix que establecen pues cómo se fue iniciando este deporte de caballeros en ese entonces hasta que se llega a la primera contratación privada, ¿no? Y empiezan los contratos y ya empieza el deporte a formalizarse de otra manera. Y por supuesto, ya en el siglo XX, el deporte se llega a consolidar ya no solo como una actividad de salud, como una actividad competitiva, ya llega a ser un negocio. Ya el deporte es un negocio, ya el deporte se organiza de otra manera. Los Estados Unidos son los grandes pioneros del deporte profesional, por ejemplo. Se crean las grandes ligas, se crea el baloncesto, la liga de baloncesto. Se van creando todo ese ciclo de desarrollos primitivos deportivos
hasta que llegan a la gran estructura deportiva que tenemos en estos días. Es interesante cómo se va desarrollando el deporte en el mundo a través de toda la historia y nos damos cuenta de que ha habido un vínculo. Hoy en día, pues ya sabemos que la industria del deporte en todos los aspectos mueve la economía del mundo en una gran cantidad. Por ejemplo, tenemos que tener claro pues, que la FIFA, el Comité Olímpico son organismos mundiales con muchísimo dinero, mucho poder económico. Aparte de ese nivel de competiciones, el deporte tiene el negocio de la ropa, el negocio de la comida atlética, los batidos, las máquinas para hacer ejercicio, los entrenamientos, en fin, es toda una industria a la que ha llegado en estos días y en la forma en la que comenzó pues llama la atención como con el desarrollo de los tiempos logró posesionarse en el mundo como la gran actividad que es. De ese es nuestro interés en el deporte, nuestro interés en la historia del deporte, en el derecho deportivo y en todas las ramas que tengan que ver con el derecho. Presentamos esta serie de entrevistas muy importantes porque en todos los aspectos tocamos temas relacionados con Panamá, excepto uno que fue con la Argentina. Buenas tardes, saludos a todos.